Qué difícil, ¿no? Calificar sin caer en cuestiones peyorativas, No. en definitiva. A Ya está ver. Pablo Feldman con nosotros. Pablo, te dejamos a vos todos los calificativos. Buenas noches. Yo no voy a perder tiempo en hablar de este muchacho. En definitiva consiguió lo que quería, que era que una cámara lo tomara y lo mostráramos en la tele, ¿no? De todos modos, pasando a lo relativamente de última hora o más urgente, me pareció muy interesante la descripción que hacíamos en el informe en cuanto a la conducta en los distintos barrios de la ciudad de Rosario, incluso al componente etario de quienes son los que transgreden fundamentalmente las pautas y las normas del distanciamiento, que podrían llevarnos a retroceder en el aislamiento. ¿Por qué digo esto? Porque los indicadores de la ciudad de Rosario son buenos. En el peor escenario imaginado allá cuando comenzó todo esto, en marzo, cuando comenzó el 20 de marzo la cuarentena, se calculaban unos 250 a 270 mil contagios en la Argentina. Ya lo hemos superado en más de un 10%. De ese porcentaje, por una cuestión demográfica, geográfica, poblacional, a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe le tocaba el 8,9%. Y a Rosario la mitad de eso. O sea, que tendríamos que tener algo así como unos 12.000 infectados en Rosario. Sin embargo, la cifra es 10 veces menor. Y esto no es por casualidad, esto es porque se hizo bien el trabajo de prevención, de distanciamiento, en su momento de aislamiento, y porque hubo respuestas rápidas desde el punto de vista epidemiológico, con los testeos, con los programas detectar, con el seguimiento y la trazabilidad de los casos. Eso se ha empezado a complicar en la medida en que se produjo la apertura y la parte que nos toca a nosotros como individuos, pero componentes de una sociedad, es la que empezó a flaquear y es la que empezó a fallar. Y fundamentalmente en sectores medios, en jóvenes, como se describía en el informe, y lo hemos visto en este último episodio del Club Plaza Jewel, donde las autoridades dan a conocer comunicados, dan explicaciones, aseguran haber cumplido el protocolo, pero ya se ha pasado de los 15 a unos cuantos casos más, porque han dado positivos familiares directos de las personas que participaron de ese encuentro social. Entonces la pregunta es, si seguimos avanzando en la cantidad de casos, insisto en que hay buenas noticias desde el punto de vista de que baja la cantidad de contagios por cada persona que está enferma. De 1,17 bajamos a 1,16, es poquito, habría que achatarlo completamente. Las camas ocupadas están entre el 5 y el 6%, con lo cual no hay un estrés en el sistema sanitario, y esto nos permitiría empezar a pensar que no debería ser necesario retroceder. Claro, esto es un pensamiento, es una expresión de deseos, que la verdad es que estamos viendo cómo se van sucediendo encuentros sociales, familiares, fundamentalmente en el centro, en sectores que tienen capacidad económica, recursos simbólicos también, y que lamentablemente no solo nos dan el ejemplo, sino que siquiera pueden cumplir con lo que debe hacerse. Yo hablaba no hace mucho tiempo, un par de horas nada más, con las máximas autoridades, tanto del gobierno municipal como de la provincia de Santa Fe, y acá la preocupación es que no hay mucho margen para cerrar y abrir, volver a cerrar y volver a abrir. Digamos que en términos casi del oeste, queda una sola bala, es la bala de plata. Si en algún momento hay que cerrar, porque las cosas se desprende, porque se van a multiplicar exponencialmente los casos, es esa la vez, ¿no? Esto es un solo disparo, quiero decir, no se puede especular con abrir y cerrar permanentemente. Entonces, claro, me decía uno de ellos, si nosotros limitamos la presencia en los bares o en los restaurantes o cerramos los lugares de reunión, lo más probable es que esa gente que va a esos sitios y que tiene que dejar sus datos, le miden la fiebre, los ubican en mesas separadas, vaya a una casa de otro, en la clandestinidad, donde se hace además más difícil el control. Por lo cual, cerrar en alguna oportunidad alguno de los rubros se volvería realmente en contra. Entonces, es día a día, es jornada a jornada, acompañada de la tarea docente que desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, desde los lugares donde uno pueda efectivamente mandar este mensaje, hay que hacerlo de manera insistente y restricta. No hay ningún invento, no hay ninguna historia diferente que el aislamiento, el distanciamiento, los cuidados sanitarios, hasta que no aparezca la vacuna. Y aun cuando esté por aparecer la vacuna, hemos visto terraplanistas, dementes, psicópatas, odiadores seriales, gente que está esperando que pase algo malo para poder seguir recargando y llevando agua para su molino. Insisto con esto, los números de Rosario
en términos objetivos son buenos. La perspectiva también es buena. La conducta no es la mejor y sobre todo, como bien lo expresaba Gabriela en el informe, en el centro de la ciudad. Es más grave la situación en el centro, en los parques de la costa central, en el Parque Urquiza, en la Independencia, que en los barrios, en las plazas, en los lugares más alejados, donde hay mayores dificultades y mayores carencias infraestructurales. La verdad es que tendríamos que mirarnos para adentro, hacer una autocrítica y empezar a comportarnos mejor como individuos y como ciudadanos. Ojalá así sea, Pablo, ojalá. Esperemos que sí. Muchas gracias. Un gusto.